hablemos de las políticas en el marco de la educación inclusiva. En esta nueva actividad de aprendizaje que cierra la unidad 2 del curso de Políticas y Desarrollo de la Educación Inclusiva, se llevó a cabo en primer lugar la realización de una línea del tiempo sobre los elementos de evolución política en el marco de la educación inclusiva, en el contexto internacional como nacional, y posteriormente lo quisimos socializar en este video. Por otro lado, es importante mencionar que las políticas en la educación inclusiva permiten que exista una cultura inclusiva en la sociedad, que se involucre a todas las personas y sectores para que no existan desigualdades, discriminaciones o distintas opresiones que no permitan la inclusión como la capacidad de desarrollarse con equidad y democratización. Bajo los derechos humanos y la justicia social, a raíz de lo expuesto, las políticas públicas también permiten la garantía de los derechos, la muestra de la diversidad de la sociedad, tener escenarios escolares y que en alguna manera se tendría una mejor construcción social y el rendimiento escolar, teniendo en cuenta la literatura y las experiencias de clases. A continuación presentamos las principales políticas en el marco de la educación inclusiva. Línea de tiempo sobre las políticas en el marco de la educación inclusiva. En 1990 se logró en Colombia un avance significativo sobre la educación e inclusión, dando un paso al proceso para la equidad, la justicia social y para rechazar la discriminación. Es por ello, por lo que en primer lugar se tomó como referencia a la Constitución Política de Colombia en 1991, donde promueve la inclusión en los ambientes escolares, donde sobresale artículo 13, donde subraya la igualdad en las oportunidades sin ningún tipo de discriminación. Pero también se reconoce el artículo 47 y el 54, donde se adelanta la integración de las personas en cualquier condición y donde se oferta la educación sin vulnerabilidades. En la década de los 90 resalta el decreto 2381 de 1993, donde se establece el Día Nacional de las Personas en Situación de Discapacidad, para que la sociedad pueda visibilizar la importancia de la igualdad, la equidad y la inequidad. Son discriminaciones, de manera que aquí se abre una coyuntura para socializar en el aula la igualdad, la diversidad y la educación con flexibilización de las necesidades que tienen los estudiantes en la actualidad sin estandarizar o esquematizar la educación. En ese panorama, en la misma década de los 90, sobresale también la Ley 115 de 1994, donde se establece esa primera política pública para tener consideración sobre la educación inclusiva en los procesos de enseñanza-aprendizaje, como también en cada elemento del currículo, además de minimizar la discriminación a las personas que por lo general son las más vulnerables en la actualidad, como por ejemplo las personas en situación de discapacidad. Además, en 1997 se estableció la Ley 361 para reglamentar y complementar la integración social con las personas con limitaciones, dando las garantías necesarias para una educación y sociedad con justicia social. En ese panorama, la misma década de los 90 sobresale también la Ley 115 de 1994, donde se establece esa primera política pública para tener consideración sobre la educación inclusiva en los procesos de enseñanza, como también en cada elemento del currículo, además de minimizar la discriminación a las personas que por lo general son más vulnerables en la actualidad, como por ejemplo las personas en situación de discapacidad. Línea del tiempo sobre las políticas en el marco de la educación inclusiva, los 2000. En los años 2000 al 2010
También se promueven con mayor fuerza las políticas de educación en miras a la inclusión y en especial para entender las necesidades de los estudiantes contemporáneos, con mayor igualdad como equidad. Es por lo expuesto que sobresale la Ley 762 del 2002, donde se prueba la Convención para eliminar todo tipo de discriminación a las personas en condición de discapacidad y en especial en lo que se refiere a los panoramas educar. Otra de las políticas que sobresalen es la Ley 909 del 2004, que permite la regulación del trabajo con personas con discapacidad y hace que se tenga oportunidad con desarrollo social, por lo que en el 2005 se establece la Ley 982 para dar mayores oportunidades a quienes tienen limitaciones visuales como auditivas. Además, en el 2007, bajo la Ley 1145, se establece el Sistema Nacional de Discapacidad y en el 2009, desde la Ley 1346, los derechos para las personas con discapacidad. Línea del tiempo sobre las políticas en el marco de la educación inclusiva 2010 al 2020. En esta nueva década surgen otras políticas que aumentan la capacidad de inclusión para las personas, como por ejemplo la Ley 1618 para tener garantías y derechos, o la Ley 1752 del 2015 para sancionar la discriminación. Sin embargo, en el 2015 también surgen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde buscan la igualdad, la calidad educativa y la inclusión para una sociedad con mayor armonía. Adicionalmente, se encuentra la normatividad de inclusión en el decreto 2011 del 2017 y el decreto 1421, entre otras resoluciones como la 113 del 2020, para las garantías holísticas de salud y discapacidad. En la actualidad se busca que en las instituciones educativas prime la igualdad, la inclusión, con todas las garantías y sin discriminación alguna, por lo que se requiere que los maestros se cualifiquen continuamente y flexibilicen el currículo. De acuerdo con lo expuesto en la circular 20 del 2022, se establece que en cada institución se debe promover la inclusión sin brechas y dando garantías en la equidad. Por consiguiente, también se promueve la política pública nacional de discapacidad en inclusión social del 2013 al 2022. En ese aspecto, la educación en la actualidad debe reconocer las necesidades explícitas de los estudiantes y desde ahí crear entornos seguros de desarrollo integral para una nueva sociedad con iguales oportunidades en la sociedad.